Muy buenas noches para todos. Nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente. Qué privilegio, hermano, estar nuevamente en la casa del Señor, adorando, glorificando su santo nombre, bendiciendo a través de estos medios la vida de todos y cada uno de mis hermanos, allí en sus hogares y en los lugares más apartados de la tierra, que esta palabra llegue a cada una de sus vidas, que sea de edificación en esta noche. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso, muy bonito. Como es costumbre, los días jueves estamos predicando aquí en la Iglesia de la Libertad en Barrancabermeja, Colombia, temas que tienen mucha relación con el hogar, con su familia, y esta noche no va a ser la excepción. Yo quiero, mi hermano, que en esa misma orden de ideas usted se prepare, abra su Biblia si la tiene allí, y esté muy atento a lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Amén. Quiero que por favor abre su Biblia en el Salmo 84. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 84. Prepárese por favor para que en esta noche a través de la palabra su vida sea edificada. Amén. Tiene por título La bienaventuranza de morar en la casa del Señor. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Amén. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Versículo 8 dice: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a seguir en ese mismo orden. Vamos a pedir al Señor que tome el control de este lugar para que su palabra llegue a todos y cada uno de sus vidas, en sus hogares y en todo el universo, porque sabemos que la palabra, como dice el Señor, que prediquemos su palabra aún en los rincones de la tierra, y qué bueno que estos medios sean aprovechados para que llegue tu palabra a todos los lugares de la tierra. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que tú nos permites, Señor, en esta hora estar en tu casa, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, Dios, la vida, Dios, de tus hijos, Señor, en cada hogar, Señor, porque tu palabra, Dios, va a ser de edificación para los hogares de la tierra, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de nuestro pastor, por el hombre que tú has colocado, Señor, en este lugar para la predicación de tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor, que esa palabra, oh Dios, traiga refrigerio, Señor, a nuestra vida, a nuestros hogares, Señor. Que seas tú, Señor, a través de la predicación, bendiciendo, Señor, glorificándote en cada hogar, en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos, Dios mío, ese honor y esa gloria, oh Dios, de permitir estar en tu casa nuevamente. Próximamente, Señor, cuando tú lo decidas, cuando tú des la orden, Señor, estaremos aquí alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Como dijo David, porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Vamos en ese mismo orden de ideas a estar alabando y glorificando el nombre de Cristo en esta noche. Ya está nuestra hermana Angie allí preparada para glorificar su nombre. Amén. Entonces
Entonces disponga su corazón, mi hermano, allí donde esté. Amén. Gloria al Dios. Señor. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Amén. Hermano, allá en su casa empieza a levantar las manos, cerrar sus ojos y entrar en comunión con el Señor. Vamos a adorar al Rey. Amén. Aleluya. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos, porque Él habita en un trono alto y sublime. Su presencia llena todo mi ser, porque Él habita en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero alabar también a mi Rey. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos, porque Él habita en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser, porque Él habita en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero alabar también a mi Rey. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero alabar también a mi Rey. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos, porque Él habita en un trono
Alabado sea el nombre del Señor. Antes de entrar a la palabra, hermanos, quiero darles un anuncio muy importante a toda la Iglesia de la Libertad. Y es que tuvimos, gloria a Dios, una reunión con el presbítero de la zona y los pastores también de toda la zona. Y hermanos, bueno, quedamos, gloria a Dios, en abrir el próximo 1 de noviembre. Gloria a Dios, el próximo 1 se estará abriendo la iglesia. No estaba enterado, pues yo quiero, gloria a Dios, anunciarle, ¿sí? Gloria a Dios. Las indicaciones del procedimiento a seguir. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Entonces el 1 de noviembre, amén, el 1 de noviembre, si Dios lo permite, estaremos nuevamente dándole inicio o reaperturando la iglesia. Decirles, hermanos, también que el día de mañana viernes a las 9 de la noche hay una vigilia a nivel nacional, ¿sí? Una vigilia a nivel nacional. Quizás los que no me oyeron, bueno, antes estaba diciendo que el 1 de noviembre, si Dios lo permite, la idea es reaperturar la iglesia. Se abre la iglesia, se hace la reapertura de la iglesia el 1 de noviembre. Ustedes nos disculparán, hermanos, a veces las transmisiones en vivo tienen estas situaciones, ¿verdad? Si alguno no me escuchó el anuncio, el 1 de noviembre, si Dios lo permite, se reabre la iglesia. Yo les estaré informando, les estaré diciendo, hermanos, el procedimiento a seguir. Les estaba también diciendo, hermanos, que mañana viernes hay una vigilia que se va a transmitir por la página de Facebook a nivel nacional de toda la obra, ¿sí? De toda la misión, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Vigilia nacional, dirigida por la Junta Nacional. Entonces, disponga su corazón, hermanos, y participe de la vigilia. Lo puede hacer, obviamente, desde su casa, si de pronto está trabajando o algo, hermano, pues se hace por las redes sociales. También de 9 a 5 de la mañana en la página de Facebook. Más adelante, hermano, vamos a estar orando por las peticiones. Hay una hermanita que está algo delicada de salud, se llama Jenny Sanabria. Ella, pues queremos orar por ella. Y usted, hermano, mande sus peticiones. Mande sus peticiones y estaremos orando al final por sus peticiones. Amén. Ahora vamos a entrar, gloria a Dios, a la palabra. El tema, usted lo ve ahí en la pantalla. ¿Qué significa someterse uno al otro en el matrimonio? Bueno, quiero empezar diciéndole a las hermanas, ¿sabía usted que el esposo también tiene que someterse a usted? Es decir, ahorita lo vamos a mirar a la luz de la Biblia. Porque la Biblia sí habla de que la esposa se somete al marido y el marido a quien se somete. Bueno, la Biblia dice que debemos someternos unos a otros. ¿Eso qué significa? Eso es lo que vamos a mirar. Amén. Efesios capítulo 5, verso 21. Gloria a Dios, voy a leer ahí. Efesios 5, 21. De hecho, eso dice la Biblia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te ruego y te suplico, Dios mío, que bendigas el mensaje, que bendigas tu palabra, que por favor, Señor, uses mi vida una vez más y, Dios mío, enseñes a tu pueblo, oh gloria a Dios, aleluya, un tema tan importante como es la sujeción en el matrimonio. Alabado sea tu nombre para siempre, Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, escúcheme.
Efesios 5:21. Este versículo lo voy a enfocar al rol de la esposa, ¿verdad?, en el matrimonio. Gloria a Dios. Ahora, lo primero que quiero decirles es que una de las pruebas de estar llenos del Espíritu Santo es el sometimiento de unos a otros. ¿Sí? El sometimiento de unos a otros. Eso es lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículo 21. Antes de ese texto, en el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, al contrario, sed llenos del Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, si usted compara los dos versículos, si usted tiene en cuenta el texto con su contexto, se va a dar cuenta que la Biblia está diciendo que se necesita estar lleno del Espíritu Santo para podernos someternos unos a otros. Eso es lo que está diciendo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para podernos someter, ¿verdad? Si no, pues es imposible que se someta una persona a otra. De hecho, no sé si se oye como un eco, ¿verdad? ¿No? Bueno. Estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es brincar como un resorte, ¿sí? No. Estar lleno del Espíritu Santo es ser un buen cristiano. Amén. En resumidas cuentas, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es ser un buen padre, una buena esposa, un buen empleado. Mejor dicho, es dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Una persona que ha sido transformada, que ha sido cambiada. Hablar en lenguas puede ser una de las muchas evidencias, ¿verdad? Pero no es decir, que una persona habla en lenguas o, hermano, y luego llegue a la casa y coja a todo el mundo a lengua, eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Si alguien dice que está lleno del Espíritu Santo, lo debe demostrar con su vida. Repito, una de las pruebas de estar llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, es el someterse unos a otros. ¿Sí? Eso incluye el hogar, ¿sí? Incluye el matrimonio. Fíjese que la Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero también dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿De qué está hablando? ¿De sujeción? ¿Sí o no? Pero antes dice que estemos llenos del Espíritu Santo, en el versículo 18. Luego más adelante dice la Biblia que las casadas se sujeten a sus maridos, que los hijos obedezcan a los padres. Dice: siervos obedezcan a sus amos terrenales. O sea, contextualizándolo sería: empleados obedezcan a sus jefes. Está hablando de someterse los unos a los otros. Y ya dije que para poder hacer eso, hay que estar llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Una persona que no está llena de Dios en su vida no se somete a nadie. ¿Usted quiere conocer a alguien lleno del Espíritu Santo? Mire si se somete, si se sujeta. ¿A quién? A sus autoridades. Llámese jefe, llámese profesor, llámese papá, llámese esposo. Bueno, lo vamos a mirar a la luz de la Biblia. Llámese pastor, llámese presidente, alcalde. Amén. Entonces, dice: en el temor de Dios. ¿Qué significa someterse unos a otros en el temor de Dios? El verbo someterse viene del griego upotazo, que significa ser sumiso, ser obediente. Es decir, someterse unos a otros en el temor de Dios significa estar sumisos y obedientes a las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los miembros de la sociedad, unos con otros. Eso incluye la familia. Pero oído a esto, no puede haber sometimiento de alguien ante ninguna autoridad si lo que esa autoridad dice va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el requisito. O sea, no puede esa autoridad contradecir lo que Dios ha dicho. Si lo contradice, la Biblia dice que tenemos que honrar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Pero mientras esa autoridad no nos obligue a hacer algo que vaya contra Dios y su palabra, debemos sujetarnos. ¿Sí? Entonces, aplicando el texto específicamente a la familia, tenemos que someternos unos a otros en sus demandas justas, eso sí,
Mire lo que dice Colosenses 3:18. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como conviene en el Señor. ¿Qué significa como conviene en el Señor? Significa en lo que está de acuerdo con la palabra del Señor. Por ejemplo, si un esposo le reclama de buena manera a su esposa, de buena manera, con respeto, y le dice que atienda la casa, que cuide del hogar, en ese caso yo le pregunto, ¿la esposa debe sujetarse al reclamo justo de su esposo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que su esposo le está pidiendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Pablo lo dijo, le dijo a Tito que le enseñara a las mujeres a ser castas, cuidadoras de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Entonces, fíjese que hay una enseñanza que se debe dar a las esposas para que sean sujetas a sus maridos. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice ahí en Tito. Entonces, si el marido hace una demanda justa, ¿qué tiene que hacer la esposa? Someterse, porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo mismo ocurre al contrario, a la inversa. Por ejemplo, esto le va a gustar, hermana. Una esposa le dice a su esposo que la respete, que no le hable groseramente. Ahora viene la pregunta. ¿Debe someterse ese esposo a la demanda justa de su esposa? ¿Qué dice usted? Sí, claro. Entonces, eso es de unos a otros, ¿verdad? Lo mismo aplica de padres a hijos o de hijos hacia los padres. Aplica en todos los niveles de la sociedad. Claro, repito, siempre y cuando usted pida las cosas con respeto y si lo que pide no contradice la Biblia. Entonces sométase los unos a los otros. En el caso de la familia y en el ejemplo que acabo de colocar de la esposa que le pide respeto, buen trato a su marido, él debe sujetarse y debe hacer lo que su esposa le está pidiendo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Porque eso es lo que dice la Biblia que tiene que hacer ese esposo. Cuando la Biblia dice, sométanse los unos a los otros, eso incluye al marido, así como incluye a cada miembro de la familia. El esposo debe someterse a amar a su mujer, debe someterse a proveer para el hogar, debe someterse a tratar a la mujer como a vaso más frágil. Fíjese que la esposa tiene una autoridad delegada por Dios en ese caso. Pues va en dos sentidos. También tiene una autoridad cuando el esposo sale de la casa, ella es la autoridad dentro de esa casa, ¿verdad? Pero, repito, debe haber un sometimiento mutuo. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, y no sean ásperos con ellas. Bueno, fíjese, cuando una esposa hace una petición justa, con respeto, con buen tono, porque hay que aclararlo, ¿verdad? Con respeto. Y por ejemplo le dice a su marido, oiga, no me hable así. ¿Qué tiene que hacer el marido? Pues sujetarse. Sujetarse. ¿Por qué? Porque al hacerle caso a su esposa y respetarla y no ser áspero, se está sujetando al Señor realmente. Claro, que es el que nos está ordenando que no seamos ásperos con ellas. La palabra ásperos en el griego significa perforar algo con un objeto puntiagudo. Digamos, en este caso no es un cuchillo, ¿verdad? Físicamente, sino que es algo que tiene que ver con las palabras, espiritualizándolo, o sea, contextualizándolo. Porque si algo hiere el corazón de una esposa, son las palabras. Puede que usted no le toque un cabello, ni un pelo, pero la golpea con sus palabras. Entonces, cuando ella dice, mijo, no me hable así, no me trate así, mijo, respéteme. Nosotros los varones tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para someternos. ¿Me entiende? O sea, ¿me hago entender? Porque de lo contrario no lo vamos a hacer. Por eso el versículo 18 de Efesios capítulo 5, que el texto que tomamos como base está hablando de la llenura del Espíritu Santo.
Fíjese que ahí ella está ejerciendo la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque está valiéndose de la palabra de Dios, que es la autoridad sobre nosotros. En Proverbios 12, versículo 18 dice, mire lo que dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, está hablando de lo áspero que son las palabras. Son como golpes de espada que pueden volarle la cabeza a otra persona. Por eso es que el versículo que leímos al principio dice, sométanse los unos a los otros. Y luego dice, en el temor de Dios. Vuelvo y reitero, ¿qué significa en el temor de Dios? Es que es importante que quede claro. Bueno, en el temor de Dios significa respetando lo que Dios estableció. Respetando el orden de autoridad que Dios le delegó tanto al esposo como a la esposa. O sea, en el caso del matrimonio, la esposa también tiene una autoridad delegada por el Señor. Y el esposo, que está lleno del Espíritu Santo, se sujeta a lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque Dios es un Dios de orden. En ese orden que Dios dispuso, ¿verdad? Dispuso, por ejemplo, que fuera la mujer la que llevara a los hijos en su vientre. Y al hombre le dio la orden de que fuera a trabajar fuera del, ¿verdad? Fuera del hogar y mantuviera por medio de su trabajo con el sudor de su frente el hogar. Entonces, sin embargo, la mujer obviamente no le puede exigir tener hijos al esposo, pero el esposo no le puede exigir a ella que los mantenga trabajando ella, aunque casos se han visto, ¿verdad? Pero entonces Dios le ha dado responsabilidades a cada uno de los cónyuges. Y en esas responsabilidades que cada uno tiene, se tiene que someter el uno al otro. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender. Cada uno tiene un rol que cumplir, unas responsabilidades que Dios le ha delegado a cada uno. Ahí debe haber un sometimiento mutuo. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. El punto, hermano, es que si hay un orden, sí existe un orden establecido por Dios. La mujer debe someterse a su marido. Pero yo estoy tratando de explicarles el otro aspecto, la otra cara de la moneda. El otro aspecto del sometimiento mutuo. En una ocasión, hermano, yo tratando este tema con mis hijos, ellos me preguntaron un día, papá, bueno, fíjese usted la analogía que hicieron, el análisis. Bueno, mi mamá se somete a usted y nosotros dos nos sometemos a usted también. ¿Sí? ¿Y usted a quién se somete? Sí, una pregunta válida. Bueno, todos nos sometemos en esta casa a usted. ¿Y usted a quién se somete? Y yo le respondí, obviamente, primero me someto a Dios, obviamente. Y luego me tengo que someter a todos los demás. Claro, ¿por qué? Porque a mí también me toca hacer caso de lo que dice la Biblia. Sométase los unos a los otros. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicarle a todos ustedes. La Biblia nos manda a someternos unos a otros. Por ejemplo, mire lo que ocurre en el caso precisamente de los padres y los hijos. Primero hablamos de los esposos. Ahora, mire lo que dice en la Biblia en el caso de padres e hijos. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa en el Señor? Significa en lo que está de acuerdo con la palabra del Señor. Porque una vez un muchacho, escuché que fue y le preguntó a su pastor, pastor, ¿tengo que obedecer a mi papá? Y el pastor, claro, mi hijo, sí. Y le dice, es que él me manda a comprar marihuana. ¿También le hago caso? Y yo, no, en ese caso no tiene que obedecer a su papá. Obvio que un papá de esos no es cristiano y le manda a hacer una cosa de esas. Pero aquí le está hablando a los cristianos, a cristianos. Efesios 5:6 habla de los que están llenos del Espíritu Santo. Entonces, le está hablando a la familia cristiana. Entonces, el asunto es que usted no manda a hombre cigarrillos, licor, pero puede a veces decirle que mienta. Y el niño dice, pero papá, es que la Biblia enseña que no tenemos que echar mentiras. Pero usted le dice, cuando llega el cobrador allá del espejo, de las matas que compró, en fin, de la olla, papito, vaya, dígale que no estoy. Le está echando mentiras, está diciendo que diga mentiras.
¿verdad? Y pero papi, no puedo echar mentira porque eso es pecado. Y usted le dice, cállese, claro, como usted es la autoridad, lo manda a callar. Y si usted edifica mal, después no se queje cuando vengan los problemas. Entonces, sigo leyendo. Dios le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. O sea, respételos, ayúdelos, obedézcalos. Ese es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien. Bueno, y sea de larga vida sobre esta tierra. Eso en cuanto a los hijos. Pero mire lo que le dice ahora a los papás. Acuérdese, sométase unos a otros. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Someteos unos a otros. Entonces, mire, a los hijos los manda a someterse, a sujetarse. Pero también mire lo que le dice a los papás. Y vosotros padres, versículo 4, estoy leyendo el versículo 4. Y vosotros padres no provoquen a ira a sus hijos. Significa no provoquen que sus hijos se enojen. Por ejemplo, si usted compara a sus hijos con los demás, con los primos, pero es que mire su primo, ese sí es un duro para las matemáticas, y usted, cabezón. Entonces, no, pero de pronto su hijo es bueno para el inglés, para español, para otra cosa. Pero no lo compare con el vecino, con los otros hermanos, porque eso enoja a sus hijos, no provoque a sus hijos a ira. Entonces, en ese caso, si su hijo le dice, pero papá, mire, no me compare con nadie, tiene que sujetarse, o sea, someterse unos a otros, sí, porque la Biblia lo dice, que no provoque a su hijo a ira. ¿Ven? Pero como tenemos, o sea, escúcheme, como tenemos autoridad, pues usted le va a decir, cállese, y el muchacho se queda resentido. Eso es usar mal la autoridad, es autoritarismo. Entonces la Biblia dice, hijos, honren a sus padres, pero por otro lado dice, padres, no provoquen la ira de sus hijos. Espero esté siendo claro, ¿verdad? Está hablando de sometimiento mutuo, siempre y cuando no se contradiga la Biblia, unos a otros. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí criar a los hijos significa llevarlos a la madurez, entrenándolos. ¿Cómo? Con el ejemplo. Criarlos en disciplina significa corrección. Entonces, nosotros los podemos corregir, pero si no damos ejemplo, de nada sirve. Dicen los expertos que la gente aprende un porcentaje, creo que el 20% con lo que la gente dice con sus palabras y el 80% con el ejemplo. Como el papá que mandaba a comprar marihuana a su hijo. ¿Cómo ese papá le va a exigir a su hijo, mi hijo, no vaya a fumar marihuana o yo? Eso es ilógico, si él mismo lo está mandando a comprarla. Entonces, a los hijos hay que llevarlos a la madurez y corregirlos, pero con el ejemplo por delante. Criarlos en disciplina, dice la Biblia, y amonestación del Señor. O sea, sin contradecir lo que Dios dice. Cuando un papá le dice a su hijo, mi hijo, no le levante la voz a su mamá. Respete a su mamá. Escúcheme. Bueno, ese hijo tiene que hacer caso. Tiene que someterse. Pero si usted grita a su esposa delante de sus hijos, es que ni en privado la tiene que gritar, pero si la grita, entonces ¿cómo le pide a su hijo que no haga lo mismo? Por eso la Biblia nos enseña a someternos unos a otros. Desde ese punto de vista, hermano, debemos sujetarnos. El día que nuestros hijos se conviertan en papás, ellos van a ejercer la autoridad que Dios les va a delegar a ellos. Pero ya habrán entendido que tienen que ejercer su autoridad según lo que Dios estableció. ¿Qué estableció Dios? Que la autoridad se debe ejercer sin quebrantar la palabra de Dios. Esa es la clave. Cualquier clase de autoridad, ¿sí? Dios es el que delega la autoridad y Dios respalda la autoridad, escúcheme, pero la autoridad se debe ejercer sin quebrantar la palabra de Dios. Y además, escúcheme, Dios ha establecido que todos estamos bajo autoridad, todos debemos someternos unos a otros. Pero ¿dónde se aprende eso? En la casa, en el hogar. En estos días yo compré un cable que necesitaba precisamente para el iPad, para cargarla. Entonces mi hijo tiene una cuenta en Bancolombia y yo tengo una cuentica por allá, pero bueno, yo le dije, oiga, no es en Bancolombia. Entonces él
Yo le dije, Seba, venga, hágame un favor, présteme esa plata y ¿sí? Vale como 90.000 pesos el cable. Y él hizo la transferencia. Obviamente me tocó pagarle la plata. Me sometí. Yo hubiera podido decirle, no, este es el hijo mío y no le pago porque es mi hijo. Pero no crea, o sea, ¿verdad? La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y eso incluye a los hijos. Repito, me pude haber excusado. No, es que ese es el hijo mío y no le pago. Pero no estaría bien. No estaría bien. ¿Qué tuve que hacer? Sujetarme. Eso dice la Biblia, no le deban a nadie nada. ¿Verdad? Debe usted plata, debe el arriendo. Varios meses sin pagar, hermano. La Biblia dice que debemos someternos unos a otros. Y entonces, otro ejemplo de someterse unos a otros, cuando usted hace fila en un banco o en la electrificadora, ¿usted se está sometiendo a los demás, sí o no? Unos a otros, sí. Porque, mire, cuélese en la fila y verá lo que le pasa. Someteos unos a otros en el Señor. Amén. Entonces, retomando el tema del sometimiento entre esposos en el matrimonio, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, tal vez alguien preguntará, bueno, ¿y por qué tiene que ser así, pastor? O sea, ¿por qué se tiene uno que someter? Bueno, porque Dios estableció que tiene que haber un orden en la familia. ¿Sí? En los hombros de alguien tiene que recaer la responsabilidad del hogar. Y el asunto es que Dios le delegó esa responsabilidad al hombre. Aquí no se trata de que el hombre valga más que la mujer. No. Se trata de niveles de responsabilidad. Se trata de roles. Porque el hombre y la mujer, hermano, valen lo mismo. Delante de Dios, hermano, valemos igual. Pero dentro del hogar, escúcheme, como líder o como cabeza del hogar, el hombre es quien debe responder por ese hogar. Así lo estableció el Señor. ¿Sí? Entonces, él como responsable es el que tiene que rendirle cuentas a Dios. Entonces, claro, hermano, cuando usted le delega una responsabilidad, usted es el que, la palabra lo dice, o sea, usted es el que responde. De ahí la palabra responsabilidad. ¿Quién responde? Y si usted es el que responde, entonces usted es el que, amén, el que tiene que mirar cómo hace que las cosas, hermano, marchen sin quebrantar la palabra de Dios. Acuérdense que a raíz del pecado, el primer matrimonio que existió fue el de Adán y Eva. Pecaron, conocemos la historia. A raíz de ese pecado se distorsionó el diseño original de Dios en cuanto a la sumisión. Porque antes no había ningún problema con eso. Adán y Eva lo tenían claro. Pero la mujer, a causa del pecado, comenzó a querer, ¿cómo le digo?, usurpar la autoridad del varón. Y entonces el hombre comenzó a no querer dejarse. Porque el hombre sabía que a él se le había delegado la autoridad y comenzó a defender, entre comillas, su autoridad de una manera equivocada. El hombre comenzó a enseñorearse de la esposa y empezó a pisotearla. ¿Sí? ¿Qué hizo el hombre? Trató de someter a la fuerza a la mujer. Esa fue una de las tantas consecuencias del pecado, la disputa por la autoridad. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 16, le dice Dios a la mujer, por consecuencia del pecado, Dios le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y mire lo que viene, y tu deseo será para tu marido. Y él, o sea, el marido, se enseñoreará de ti. ¿Quién lo dijo? Dios. Ahora, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, de tu frente, te comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Bueno, ahí hay dos cosas importantes. En el versículo 16 donde dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso? Escuchen, ¿qué significa eso? Tu deseo será para tu marido no está hablando en el aspecto sexual.
Porque la palabra hebrea que se usa en el texto original significa ponerse en contra. Significa querer dirigir. ¿Cuál era el deseo de Eva? Querer dirigir. ¿Ven? Tomar el lugar que le correspondía al varón. O sea, esa frase conlleva la implicación de invadir un terreno que no le pertenece. Eso es lo que significa tu deseo será para tu marido. O sea, como si Dios hubiera dicho, mire Eva, usted va a querer ponerse en contra. Ese será su deseo, querer dirigir. Usted va a invadir el terreno que le corresponde a él, pero él, o sea el varón, se enseñoreará de ti. Él terminará gobernándola, dominándola. Implica que a la fuerza. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Ve? Y va a haber ese contrapunteo. Repito, Dios no lo planeó así, no lo diseñó de esa manera, pero por causa del pecado se distorsionó el tema de la sujeción, de la sumisión. Y ahora era a la fuerza, o sea, el uno tratando de mandar y el otro también. Entonces el hombre tratando de respetar su lugar, tratando de defender su lugar, ahora se impone, lo hace ásperamente, a la fuerza. Por eso las mujeres de lo que más se quejan es del trato que reciben de sus esposos. ¿Sí? El asunto, hermano, es que Dios se refería a que como consecuencia del pecado el varón iba a querer dominar a su mujer de una manera déspota, autoritaria. O sea, el hombre iba a defender su autoridad de una manera inflexible, déspotamente. Entonces, eso es lo que significa tu deseo será para tu marido. Terminará él imponiéndose a la fuerza. Quizás, hermano, repito, esa es la causa más frecuente de que hayan tantos problemas en el matrimonio. El hombre siendo no cabeza, sino cabezón, ejerciendo su autoridad, pero déspotamente. ¿Dios lo aprueba? No, claro que no. Pero fueron las consecuencias del pecado. Y nos toca volver a los orígenes, al original, al diseño original. ¿Cómo? Pues llenándonos del Espíritu de Dios. Por eso Efesios 5:18 comienza diciendo, no se emborrachen con vino, en lo que hay mucho problema en eso. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, ya retoma el camino, ¿ve? Endereza las cosas. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, nunca lo va a hacer. Nunca se va a someter. Usted no va a someterse unos a otros. El hombre no se va a someter a su esposa cuando le diga respéteme, ni viceversa tampoco. Hay que estar lleno de Dios para poderse sujetar. Porque por un lado ella queriendo dominar al varón, y por el otro lado él no queriendo permitir que eso suceda, ejerciendo su autoridad como un tirano. Ahora, yo no creo que una mujer se casa pensando en mandar, ¿verdad? En querer mandar al marido. ¿Cierto que no, hermanas? Sí, no. Aunque casos se han visto. Pero yo tiendo a creer que no. O sea, no se casan queriendo mandar. Pero el pecado distorsionó el diseño de Dios y esas cosas pasan. Entonces, el asunto es que el cristiano, hermano, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, ahora tiene una naturaleza nueva. Y tanto esposo como esposa deben someterse unos a otros. En el Señor. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego en el versículo 25 le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres. Miren que es un mismo bloque, es un mismo tema. Primero le dice a ella, primero nos dice a todos, llénense del Espíritu Santo. Y luego nos dice inmediatamente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego inmediatamente le dice a los maridos, amen a sus mujeres. Y en otra parte le dice a los maridos, no sean ásperos con ellas. Entonces está claro, cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Cada uno sabe en qué tiene que sujetarse y someterse. Cuando lo hacen, realmente se están sujetando a Dios. Y luego mutuamente el uno al otro. Hermana, si Cristo se le apareciera hoy, esta noche, en un sueño, y le dijera, hija mía fulana, quiero que haga tal cosa,
¿Usted lo haría? ¿Sí o no? Usted dirá, sí, claro, pastor, yo lo haría. Ah, bueno, pues eso es lo que dice Efesios 5:22. Haga de cuenta que se le apareció el Señor y le está diciendo, usted está casada, usted es su marido. Eso es, ¿sí o no? Como si lo estuviera haciendo para Cristo, estando Él presente. Porque una esposa que no se sujeta a su marido en el Señor, tampoco se está sujetando a Cristo. Ese es el asunto, ¿sí o no? Repito, esa sujeción es siempre y cuando el marido no la esté mandando a hacer cosas que vayan en contra de la palabra. Pero aquí viene algo muy importante, escúcheme, que quiero compartirles, a las esposas también. La sujeción es una decisión voluntaria, hermana, voluntaria. ¿Cómo puede una esposa cristiana? Porque le está hablando a los que están llenos del Espíritu Santo, a cristianos. ¿Cómo puede una esposa cristiana someterse a su esposo que también es cristiano? ¿Ah? Bueno, precisamente, hermana, llenándose del Espíritu Santo. Si usted es cristiana y su esposo también, ¿cómo puede someterse usted a él? Voluntariamente. La sujeción es una decisión voluntaria, no puede ser forzada a la fuerza. Y escuche bien, esa decisión voluntaria debe nacer como consecuencia de que usted conoce cuáles son sus responsabilidades que Dios le dio a usted como esposa. Usted como cristiana sabe que su esposo es la cabeza del hogar, sabe cuáles son sus responsabilidades dentro del hogar. Ambas cosas las sabe. Entonces la esposa cristiana toma la decisión de sujetarse de manera voluntaria. Porque no debe ser a la fuerza, no debe ser obligada, sometida. Entonces yo le pregunto, ¿usted se somete a Cristo a la fuerza o se somete voluntariamente? Tal vez usted me diga, voluntariamente, pastor. Ah, bueno, es el mismo principio en este caso. Lo mismo, así como se somete voluntariamente a Cristo, lo mismo es con su esposo. Nos sometemos a Cristo voluntariamente. Yo sé, a veces los mandamientos de Dios nos cuestan. Sí, es cierto. Sí. Por ejemplo, Dios dice, perdone al que lo ofendió. Perdone al que le hizo daño. Perdone a esa persona que le robó la plata que usted le prestó y no se la pagó nunca. Lo tumbó. Perdónelo. Y a veces, hermano, cuesta. Que ponga la otra mejilla. Entonces uno le dan ganas de devolver más bien el golpe, pero Padre del cielo, cuesta, a veces cuesta. ¿Sí? Pero uno lo hace. Porque uno decide voluntariamente someterse a Cristo. Entonces, usted como cristiana, hermana, debe entender esos roles. Y es posible que en algunas ocasiones le cueste sujetarse a su marido. No va a ser fácil. Pero al final, si lo hace, se está sometiendo a Cristo. Y el fruto va a ser tener un hogar. Un hogar, hermana, es un pequeño cielo. El hogar debe ser un pequeño cielo, pequeño paraíso. ¿Sí? Un hogar en donde está lleno, un hogar que está lleno del Espíritu Santo, hermanos. Es un hogar en donde usted le dan ganas de llegar. Es un hogar en donde usted no quiere salir. Quiere, o sea, sale a trabajar y llega y le gusta estar ahí. Pero la razón de todo eso, hermano, es porque Dios es un Dios de orden. Él vino a poner en orden el caos que existía en nuestra vida. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que Dios ordenó la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 1, ahí arranca la Biblia. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios es un Dios de orden, vino a poner orden. Bueno, así nuestra vida sin Cristo es un caos. Entonces Dios, cuando usted le entrega su vida a Cristo, Él empieza a poner orden, su vida en orden. Ordena ese caos que tenemos cuando somos inconversos. Entonces, al entregarle la vida a Cristo, Él ordena el caos que traemos. Él puede poner en orden su matrimonio. Fíjese cómo en Cristo volvemos al origen, al diseño original de Dios para el matrimonio. Y así las cosas empiezan a funcionar bien. Porque Dios no estableció el orden en la familia por capricho. O sea, no es que Él no tenía más nada que hacer y dijo, ay, voy a poner a establecer unas órdenes. Así que porque sí. No, lo hizo para que la familia fuera feliz. Claro, usted puede decidir no hacer caso.
pero el resultado no va a ser bueno. Va a seguir con las peloteras. Ese hogar va a seguir siendo un infierno. Si quiere, no haga caso, pues. No a mí, porque yo, hermano, yo al Señor. Pero le insisto, si quiere, no le haga caso al Señor. Y su hogar va a seguir siendo un infierno. O yo le sugiero, en el nombre del Señor, haga caso a lo que Dios dice, a ese orden que Dios estableció. Y entonces, hermano, usted va a ver el cambio, la bendición. Si usted rompe el orden de Dios, solo va a encontrar caos, desorden. Porque ¿cómo vive la mayoría de matrimonios? En caos, en peloteras, en una confusión y en un desorden absoluto. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta ese orden de Dios. Entonces, Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer, dice ahí. Eso dice, el marido es cabeza de la mujer. ¿Quién puso al varón como cabeza? Pues Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar ese orden. Obviamente, ante los ojos de Dios somos iguales, ¿sí? Pero en cuanto a responsabilidad, no somos iguales, ¿sí? Otras veces he puesto este ejemplo. ¿El presidente de la República vale más que nosotros? No. Como ser humano, ¿no? Delante de Dios somos iguales. Pero en cuanto a responsabilidad en el país, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Él o nosotros? Él. A él es al que Dios le va a pedir cuentas. Entonces somos iguales delante de Dios como humanos, valemos igual. Pero en cuanto a grado de responsabilidad, no somos iguales. ¿Me hago entender? No somos iguales. Entonces, de eso es que se trata. No es que la mujer valga menos, porque el hombre es el cabeza. No, sencillamente que Dios, en su orden, en el orden de Dios, dijo, no, usted es el que me va a responder, Señor. Venga para acá, que usted es el responsable. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Eso es todo. Entonces, el hombre es la cabeza, pero debe ejercer su papel, obviamente, con amor, porque Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El varón debe amar a la mujer, debe conducir el hogar de la misma manera que Cristo conduce la iglesia. De la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Así debe conducir el hogar. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mire lo que dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado dos en el lavamiento del agua, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Entonces, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? Con amor apasionado, con entrega, le provee, consuela a la iglesia, la santifica, la purifica. Así también los maridos deben amar a su mujer, entregándose a ellas, consolándolas, apartándolas del peligro, no contaminándolas, ayudándoles a santificarse, purificándolas, proveyéndoles, cuidando de ellas. Así como Cristo hace con la iglesia, lo mismo. No lo digo yo, dice ahí en la Biblia. Así como Cristo amó a la iglesia, así usted ame a su mujer. Entonces, palabra más, palabra menos, lo que está diciendo la Biblia es, hombre, maridos, traten bien a su mujer. Sean comprensivos con sus esposas. Reconozcas que ellas no tienen la fuerza de ustedes. Trátenla como a vaso más frágil. ¿Verdad? Si ustedes lo hacen así, dice, Dios escuchará sus oraciones. O sea, no tendrán estorbo sus oraciones. Hay hombres que oran y oran y oran, y Dios no los oye. ¿Por qué? Porque tratan mal a su mujer. Entonces, por eso dice el Señor, ¿verdad? Usted no quiere que sus oraciones no tengan estorbo. Bueno, entonces vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Por eso a veces no oye la oración de ese esposo, que trata mal a su mujer. Entonces, para ir resumiendo las ideas, debemos someternos mutuamente, ¿sí? Y esto incluye a toda la familia, ¿verdad? Unos deben someterse a otros, porque todos tienen que respetar el orden que Dios estableció. El asunto, hermanos, es que en el hogar hay una cabeza. Alguien tiene que tomar la decisión final, ¿sí? Sí, se consultan las cosas y se trata de haber un consenso, pero si no, la cabeza es el que decide, ¿sí? Al final. ¿Por qué? Porque es el responsable, ¿sí? Si las cosas salen mal, él es el que responde. Entonces,
Cualquier cosa sin cabeza está muerta. ¿Sí o no? Se lo voy a repetir. Cualquier cosa, lo que sea, sin cabeza está muerto. Y cualquier cosa que tenga dos cabezas es un monstruo. Por eso Dios puso una cabeza en el hogar, no dos. No hizo un monstruo con dos cabezas. Ni tampoco dejó el hogar acéfalo, descabezado, tampoco. La palabra cabeza viene del griego kefalé, que significa cerebro. En el cerebro es donde se generan las ideas, las órdenes que el cuerpo obedece. Entonces mi cerebro, mire, y es rapidito. O sea, el cerebro ordena que me tome un vaso de agua. Todo el cuerpo obedece, los dedos, la mano, el tronco, todo a la orden que el cerebro está dando. Hay una coordinación. ¿Sí o no? El cerebro coordina las acciones del cuerpo. Entonces, la palabra cabeza se refiere a que existe una coordinación, debe existir, alguien debe coordinar. Debe haber una dirección con sabiduría, con orden. Cristo, al ser la cabeza de la iglesia, dirige las acciones de la iglesia. Ejerce una dirección con sabiduría sobre la iglesia. Bueno, asimismo debe ser un esposo con su mujer y en su hogar. Se trata de ser cabeza, no cabezón. Se trata de dirigir el hogar. Se trata de coordinar, de ejercer una dirección con sabiduría sobre el hogar. Entonces, la esposa que se sujeta al marido está honrando a Dios, pero el marido debe ejercer su autoridad con sabiduría, ¿verdad? Mire, hermanos, es muy difícil que una esposa se sujete a un hombre que trata bien a todo el mundo menos a ella. Algunas dicen, no, es que a mí me gustaría que usted fuera así como es en la iglesia, que así fuera acá conmigo. Así como es con los demás, que así fuera conmigo, que los trata muy bien. ¿Verdad? Entonces, a veces algunos aparentan delante de los demás que tratan bien a su esposa, pero, hermanos, en la casa es un cuache, ¿verdad? Es muy difícil sujetarse a un hombre así. Hay hombres que quieren que su mujer, hermano, se someta a él, pero él no quiere someterse a Dios. Él no quiere someterse. Pues créame, hermano, si usted comienza a tener a Cristo como cabeza de su vida, si usted hace caso y respeta a su mujer, si la trata como a vaso más frágil, si le demuestra que la ama, ella no va a tener problemas en sujetarse a usted, hermano. ¿Por qué? Porque usted le está dando ejemplo. Usted se estaría sujetando a Dios y ella se estaría sujetando automáticamente también al Señor a través de la sujeción a usted. Por eso Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todo lo que no contradiga la Biblia, ¿verdad? Así como Cristo nunca va a hacer nada que lastime a su esposa, la iglesia, nosotros tampoco nunca debemos hacer nada que lastime a nuestra esposa. Lo mismo. Entonces, someteos unos a otros. Es una sujeción voluntaria. El esposo debe saber que su mujer no es la empleada. Es la ayuda idónea, no la empleada. ¿Verdad? Es la compañera que Dios puso a su lado. Porque es que hay hombres, hermanos, que ni las gracias le dan cuando ella le sirve el bocado de comida. Nuestra esposa tampoco es como una de nuestras hijas. Uno a veces le dice mi hija, pero no es mi hija. Amén. No es la hija. Sí que menos es un objeto decorativo. Y hermanos, sí que requete menos es un cero a la izquierda. Y tampoco, hermano, escúcheme, es un objeto sexual. ¿No? Ella es una persona igual a nosotros, pero con diferentes responsabilidades. La única diferencia entre ella y nosotros, repito, es el grado de responsabilidad, no es más. Cada cónyuge representa o desempeña un rol diferente. Pero eso no significa que uno de los cónyuges es superior al otro. Entonces, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios no nos dejó una ayuda idónea? Porque un hombre no es capaz. Hermano, escúcheme, uno no es capaz ni de encontrar las medias cuando está solo, ¿verdad? No.
sea, a veces mi esposa tiene que salir y ella me dice, mijo, amor, ahí le dejo la comida en la nevera. Mano, y me toca llamarla para ser capaz de encontrar una neverita, hermano, de 12 pulgadas y no soy capaz de encontrar la comida que dejó ahí. Entonces, Dios es bueno con nosotros y nos dejó una ayuda. Entonces, ahora, idónea es alguien que está enfrente de usted. Alguien que se pone de manera firme cuando las cosas no van bien. Eso significa idónea. En un mensaje anterior yo lo expliqué más profundamente. Idónea es alguien que habla, que expone, que manifiesta, que avisa. Eso, la palabra idónea está relacionado con el hablar. La ayuda idónea para el varón, es alguien que le va a decir en su propia cara al varón lo que él no está haciendo bien. Eso significa ayuda idónea. Por eso, que la esposa esté sujeta a su marido no significa que tenga que guardar silencio a toda hora. O sea, la mujer tiene derecho a expresarse, pero lo debe hacer con respeto, eso sí, con respeto, ¿verdad? La mujer respeta a su marido, dice la Biblia. Entonces, Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, las esposas que tienen maridos que no son cristianos, le preguntan a uno, ¿cómo hago para que mi marido siga a Cristo? Bueno, pues muy fácil. La Biblia dice, sujetándose para que él vea su testimonio. Sí, Señor. Porque si usted, hermana, dice que es cristiana, tiene un marido inconverso, y usted no se sujeta, no se somete a su marido, pues él va a decir, ¿para qué? ¿Sí o no? O sea, no tiene sentido. Bien grosera que es. Una labor de la iglesia es enseñarle a las mujeres a ganar a sus maridos para Cristo. ¿Cómo? Bueno, enseñándoles a estar sujetas, siendo como un lugar en donde usted no debe ir, ¿verdad? Y él empieza a pensar, en esa iglesia me la quieren quitar. Vamos a ver quién gana, dirá él. Y ahí es cuando el marido empieza a prohibirle a ella, ¿sí?, que no le haga bien. Y si empieza a burlarse. Y es donde se arman los problemas. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque la única manera en que podemos tener sabiduría y someternos unos a otros es estando llenos del Espíritu Santo. Quiero terminar orando por las esposas. Amén. Orando por las esposas. ¿Para qué? Para que sean llenas del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y para que Dios les dé entendimiento en esta área de la sujeción a sus maridos. Yo le pido, hermana, que cuando nosotros los varones nos equivoquemos, sea paciente. Hermana, ténganos paciencia. Amén. Por favor, ustedes que son esposas, créanos que nosotros sí queremos dirigir bien el hogar, pero a veces nos equivocamos. Somos humanos. Entonces, por favor, sean pacientes. Oren por nosotros. Eso sí, no dejen de decirnos las cosas con respeto, pero cumplan su función de ayuda idónea. Cuando un matrimonio decide reencauzar su camino, cuando decide empezar a hacer lo correcto,
Tal vez las cosas no se van a arreglar de un día para otro, pero al menos ya hay la esperanza de que algún día lo van a lograr. Si usted comienza a dar los primeros pasos, algún día llega. Levante sus manos, hermana, allá donde está, y ore conmigo. Los esposos me ayudan a orar por ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor, hermanas, presenten su vida delante de Dios. Dígale: Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada esposa. Haz tu obra, Señor, en el corazón de cada una de ellas. Por favor, Señor, dales entendimiento de tu voluntad. Dios mío, permite que ellas tomen la decisión de sujetarse voluntariamente, Señor, a sus esposos. Voluntariamente, según el conocimiento que tienen de ti. Si lo hacen, sus matrimonios van a ser bendecidos, Dios mío. Yo lo sé, Señor, lo sé. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice a cada esposo. Presentamos, Dios mío, a cada esposo también y delante de ti, perdona sus pecados. Presentamos cada esposa y la santificamos delante de ti, Dios. Rogamos por ella, la bendecimos. Pedimos perdón por sus pecados. Ayúdalas. Ayúdalas, Señor. Algunas tienen que soportar, aguantar muchas cosas, Dios. Cambia ese hombre. Haz lo que tengas que hacer en la vida de ese varón, Señor. Pero transforma ese corazón. Señor, ayuda a cada hombre, a cada varón a ejercer su liderazgo dentro del hogar con amor, con sabiduría, con temor de Dios. Padre, gracias por ser bueno. Gracias por ayudar a las familias. Yo te ruego, Dios Todopoderoso y Eterno, que por favor, Señor, tengas compasión y misericordia, Dios mío, de cada uno de los matrimonios que conforman la iglesia. No es fácil llevar adelante un hogar. No es fácil, pero con tu ayuda. Por eso la Biblia dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Porque solamente llenos del Espíritu Santo podemos sacar adelante el hogar, Señor. Someternos unos a otros. Dios, oro por cada hogar. Bendigo cada familia, cada matrimonio. Los hijos, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por favor, glorifícate, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece, consuela a esa esposa triste, Señor, que dice: sí, es cierto, Dios mío. Es más, oye su oración, aquella oración de esa esposa que dice: Dios mío, transforma el corazón de mi esposo. Ayúdalo, Señor, a que me trate bien. Ayúdalo a que se sujete, a que se someta a ti. Someteos unos a otros en el Señor. Dios mío, provee a los hogares. Provéeles, Dios mío, en el nombre de Jesús. Socorre cada hogar, bendice cada hogar. Hay hermanos que han pedido oración. Aprovecho, Dios mío, delante de ti este momento. Hay esposas enfermas. Bendice a la hermana Jenny en el nombre de Jesús de Nazaret. Su esposo se comunicó conmigo y pidió oración por ella. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que la sanes, que la bendigas. Reprendemos toda virosis, el COVID-19, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermano Carlos Arias, me ha confirmado, Señor, que tiene COVID, Padre. Dios mío, yo te ruego y te suplico que por favor, toda la iglesia, hermano, oremos por nuestro hermano Carlos Arias. Que lo consuele, Señor, esté consolándola por la pérdida de su hijo. Pero también, Dios mío, que sea sanándolo. Ahora mismo está internado en cuidados intensivos. La iglesia, Señor, en esta hora oramos unos por otros. Eso también es someterse.
Porque la Biblia dice que oremos unos por otros. Nos sometemos a ti, Señor, y clamamos por nuestro hermano, suplicamos por su salud, bendecimos esa familia. Dios mío, por favor, ten misericordia. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, Dios todopoderoso, qué gozo poderle decir al hermano: la iglesia oró por usted, mi hermano. La iglesia lo tuvo presente. Nos acordamos de usted y lo amamos en el Señor, y porque lo amamos en Cristo, rogamos al Dios del cielo que lo sanara. Por favor, Señor, sánalo, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos en esta noche. Te lo pedimos, Dios mío. Ten misericordia, compadécete, Señor. Por favor, Señor, por favor, obra en esa vida. Obra en nuestro hermano. Sánalo, Señor, sánalo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Te honramos en esta noche, te alabamos, te bendecimos. Sabemos que tú eres Jehová Rapha, aleluya, nuestro sanador, aleluya. Tú eres nuestra bandera y nuestro estandarte, Señor. Toda nuestra vida está en tus manos, mi amado Dios. Te pertenecemos a ti, Señor. Toda cosa buena viene de ti, toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre, viene de lo alto del Padre de las luces. Ninguna cosa mala, Señor, aleluya, tú permites en nuestra vida sin un propósito. Todo lo haces para nuestro bien, Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, gracias. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Rápidamente reitero la información que di antes de empezar la predicación. El 1 de noviembre, si Dios lo permite, con la ayuda del Señor, el 1 de noviembre estaremos dándole otra vez apertura a la iglesia, o al templo, más bien al templo, a los cultos públicos ya con los hermanos. Yo les estaré dando las indicaciones próximamente de cómo es el procedimiento. También recordarles que mañana, si Dios lo permite, hay vigilia dirigida por la Junta Nacional. La vigilia es a nivel nacional, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, hermanos, disponga su corazón y ahí podemos estar vigilando, ¿verdad? Bueno, las diferentes necesidades. Saludos a todos, hermanos. Hoy estuvimos acá detrás de cámara, pero bueno, solo Dios sabe, hermano. Es que transmitir en vivo tiene su situación, ¿no? Entonces yo les pido me entiendan, pero saludos para todos. Que Dios les bendiga. Bueno, estuvimos acá. Mi esposa, le agradezco al hermano Luis Carlos, hasta acá está el hermano Marlon, vinieron a apoyar, y está el hermano Jairo Portillo. Que Dios les bendiga. Aquí, hermanos, respaldando, apoyando también el culto. Muchas gracias. Mi esposa, mi hija, ¿verdad? Ayudándonos también en esta transmisión. Que Dios me les bendiga a todos. Un abrazo para todos, hermanos. Les amo en el Señor. Y el que se goza con la apertura del templo, diga amén. Ahí, hermano, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga a todos. Les amo, hermanos. Les amo profundamente. Y pronto nos veremos con la ayuda de Dios. Aquí estaremos otra vez alabando y glorificando al Señor juntos otra vez. Amén. Que Dios me les bendiga. Un abracito para todos. Amén. Chao, hermano. Dios les bendiga.